Muy buenas noches. Estamos en la Fundación Comillas, en el Seminario Mayor, donde se encuentra el CIESE, el Centro Internacional de Estudios Superiores del Español. Y está aquí esta noche con nosotros el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna Oliveira, con el cual vamos a hablar, lógicamente, de los temas de su competencia, que no son pocos y que además llevan una muy buena parte del presupuesto de nuestra comunidad autónoma. Con nosotros está también el director de Popular Televisión, Gervasio Portilla. En primer lugar, señor consejero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gervasio, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel Serna, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, es ingeniero de caminos por la Universidad de Cantabria, es un cántabro de pro, es profesor de nuestra universidad, lógicamente ahora en excedencia, y una persona que tiene un amplio conocimiento del sistema educativo, especialmente el universitario, y no solamente en España, sino también en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos, donde ha estado en diferentes universidades, desde la de Berkeley, una de las universidades míticas, hasta otras en la costa este norteamericana. Es catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos y hasta hace poco ha desempeñado el cargo de director de programas de ciencias aplicadas a la ingeniería y también ha sido gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo. Pero fundamentalmente ahora vamos a hablar con él desde su perfil político de consejero de Educación, Cultura y Deporte. Bien, señor consejero, nos encontramos en la mitad de la legislatura, ya un poquito superada, y es momento de hacer un poco el balance de los logros conseguidos a lo largo de estos 2 años y de los retos que quedan para superar antes de que concluya la legislatura. Muy bien, yo diría que tanto en el ámbito de la educación como de la cultura y del deporte, uno de los objetivos que se planteaban en el gobierno era el de hacer que los sistemas públicos fueran sostenibles. Esto de una manera muy particular afecta en la consejería a lo que es el ámbito de la educación. Durante los últimos 2 años hemos tenido que hacer una serie de ajustes presupuestarios para adaptar nuestro sistema educativo a la economía, a la disponibilidad económica que tenemos en el gobierno. Ciertamente la educación sigue representando más del 25% de los presupuestos de Cantabria, pero los presupuestos de Cantabria son menos de lo que eran antes. Esto, lógicamente, nos ha obligado a plantearnos una política de responsabilidad y de prioridades. También hemos tenido que abordar en el ámbito de la cultura algo similar, aunque en este caso hacía más referencia a lo que son las empresas públicas, la Sociedad Regional de Cultura, el Palacio de Festivales, la Asociación Año Jubilar Lebaniego. Teníamos un conjunto de sociedades que representaban una sangría económica para las arcas del gobierno. Hemos procedido a su fusión, hemos procedido a una reestructuración de los equipos directivos y en estos momentos tenemos algo que ya es sostenible y que sin merma de la calidad de los servicios que estamos ofreciendo nos está permitiendo ya abordar los 2 años que nos quedan de legislatura para poner en marcha esos grandes proyectos que todos tenemos en la cabeza. Los 2 primeros años de legislatura, don Miguel Ángel, han sido años difíciles por la situación económica del entorno, del país, y que ha necesitado pues ajustes y en algunos casos medidas dolorosas. Se otea un horizonte para el próximo año que poco a poco va cambiando, y va cambiando a mejor, con aires nuevos en la economía, etcétera. ¿Cómo se encara el próximo curso? ¿Hay alguna cuestión novedosa desde el punto de vista presupuestario que pueda mejorar algún programa que no se ha podido abordar? ¿Cómo se encara este curso escolar que ya tenemos, después de la prensa, ya tenemos prácticamente a la vuelta a la esquina? Muy bien, vamos a ver. Yo diría que lo primero es que encaramos el curso con muchísima ilusión. Tanto lo que es el equipo de funcionarios y el equipo directivo de la consejería como el resto
de las personas que trabajamos para mejorar el sistema educativo, de manera muy prioritaria los equipos directivos de los centros educativos y los profesores, están trabajando para que esto sea una realidad. Pero ciertamente hemos dejado atrás una etapa y ahora podemos mirar al futuro desde una posición más sólida. ¿Cómo va a afectar esto a la educación y concretamente a la educación en Cantabria? Nuestra intención es poner en marcha con el próximo curso un programa que hemos denominado Educan Agenda 2018. Un programa que vamos a presentar en primer lugar a los equipos directivos de los centros y a los profesores, también a los sindicatos, para que nos ayuden a mejorar el proyecto que nosotros hemos hecho. ¿Por qué Agenda 2018? Nuestro objetivo es mejorar la calidad del sistema educativo. Mejorar la calidad del sistema educativo no es solamente que los alumnos obtengan mejores resultados en los exámenes, pero si mejoramos el sistema, nuestros alumnos obtendrán mejores resultados en las evaluaciones. En estos momentos, los alumnos de Cantabria, en las evaluaciones internacionales, como son PISA, por ejemplo, estamos por debajo de la media europea, incluso por debajo de la media de las comunidades del norte de España. En el año 2015 va a haber unas pruebas PISA, pero están muy cerca. En el 18 volverá a haber otras. Nuestro objetivo es que las mejoras que incorporemos a nuestro sistema educativo se reflejen en el 2018 en que Cantabria esté por encima de la media europea en los resultados de las pruebas PISA. Lógicamente, no se trata de preparar a los alumnos para las pruebas. Las evaluaciones son importantes, pero si nosotros mejoramos la calidad, los alumnos mejorarán también en los resultados académicos. Por lo tanto, yo diría que con ilusión miramos hacia el futuro y con un proyecto en el que queremos que toda la comunidad educativa se implique. Bien, pero el curso, que como acaba de decir Gervasio, está ahí a un mes vista prácticamente a partir de hoy, van a entrar muchos más alumnos de los que han entrado otros años al primer ciclo de la educación obligatoria. ¿Cómo está la perspectiva de matrícula en la universidad? ¿Va a haber algún centro nuevo que abra las puertas de cara a este nuevo curso? Muy bien, vamos a ver, en relación con el número de alumnos, yo creo que es bueno tener la perspectiva de las grandes cifras. En Cantabria estamos hablando de 90.000 alumnos en la enseñanza no universitaria y en torno a los 13.000, 14.000 en la enseñanza universitaria. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la enseñanza no universitaria, tanto en los centros gestionados por la Administración como en los centros concertados por la Administración. En estos momentos, el incremento del número de alumnos en la enseñanza no universitaria varía entre 1.000 y 2.000 alumnos al año. Lógicamente, esto implica que haya más aulas, fundamentalmente en los ciclos de infantil, de primaria, que haya mayor demanda. Una de las grandes novedades que tenemos en estos momentos es el incremento de demanda en lo que es la formación profesional. Antes quizá la sociedad recibía antes a los alumnos que empezaban a trabajar ya a unas edades tempranas. En estos momentos la sociedad está reclamando más formación, no hay tantas oportunidades de trabajo con baja formación y esto hace que estemos incrementando, y lo estamos haciendo. El año que viene hemos incrementado el número de ciclos formativos en formación profesional y en los ciclos que ya tenemos funcionando el número de aulas se están ofreciendo más y lo que es, bueno, no sorprendente, es una respuesta de la sociedad, se están llenando. Oferta que hacemos de formación profesional, oferta que se llena. Lógicamente tenemos que ir poco a poco porque no nos podemos someter a vaivenes coyunturales de que ahora pongo en marcha muchos ciclos de formación profesional y dentro de 2 años se me quedan vacíos. Hay que garantizar que esa demanda es sostenible y poco a poco vamos dando respuesta a esa demanda que por otro lado es una respuesta de una enseñanza que no es obligatoria. En el ámbito universitario yo diría que el número de alumnos se va a mantener. Las perspectivas es que volvamos a tener en la Universidad de Cantabria en torno a esos 14.000 alumnos, contemplando todas las etapas, ¿no? Los estudios de grado, los estudios de máster y los estudios de doctorado. Bien, uno de los temas que yo creo que sí
tiene gran interés entre la población es este proyecto de su consejería de implantar el inglés en las aulas como un idioma, no como una asignatura como ha sido en otras épocas, sino como realmente una lengua de utilización en la que parte de la formación se imparta en inglés. Curiosamente, hace pocos días se publicaba una información según la cual una parte, las ayudas que la consejería había preparado para que los profesores pudieran tener una mejor formación en inglés y por tanto pudieran atender esta demanda, no se ha llegado ni a cubrir las plazas y el dinero que estaba destinado a ello. Parece que por parte de los docentes no hay un interés en atender esta demanda del idioma inglés. Bueno, vamos a aclarar, porque hay cuestiones en relación con el inglés que a veces se mezclan. Por ejemplo, en esa noticia que aparecía en la prensa se mezclaban unas cosas con otras. En el ámbito de la educación en Cantabria tenemos dos grandes planes que tienen el inglés como eje alrededor del cual gira la docencia. Uno es lo que se denominan los centros bilingües, que pueden ser centros de primaria o centros de secundaria, en donde alguna de las asignaturas se imparte en inglés, donde hay una mayor presencia del inglés. Esto es algo que existe en toda España, que responde a una necesidad de que los alumnos puedan empezar a tener una mayor formación en inglés y que puedan acceder a los estudios universitarios con mayor formación en inglés. Y hay un segundo programa que es el que hemos puesto en marcha en esta legislatura. Ese segundo programa es lo que hemos denominado Programa de Inmersión Lingüística. Los funcionarios lo denominan el PIL, P-I-L, Programa de Inmersión Lingüística, que va dirigido exclusivamente a la etapa de infantil, es decir, a los niños cuando se incorporan al centro educativo, niños de 2, 3, 4 y 5 años. Creo que cualquier persona que tenga dos dedos de frente es consciente de que es en esas edades cuando los niños tienen una mayor capacidad, son esponjas para poder absorber sonidos, capacidad para aprender idiomas, y es en ese momento donde nosotros queremos que el alumno empiece ya a estar en contacto con la lengua inglesa y no de una manera, como bien decías, circunstancial, en una asignatura, la asignatura de inglés, sino que haya en el centro varios profesores que hablen en inglés, que haya nativos de lengua inglesa que organicen actividades que se dirijan a ellos. Bueno, en la convocatoria que hacemos anualmente para los profesores de todas las etapas educativas para que se formen en inglés, estamos hablando de profesores de educación secundaria, de profesores de educación primaria y de profesores de educación infantil. Ciertamente, este año habíamos destinado 150.000 euros para que los profesores pudieran aprovechar la oportunidad de tener una formación, una experiencia de formarse en el extranjero, y esos 150.000 euros que estaban para la etapa de secundaria, de primaria y de infantil, pues no ha sido cubierta en su totalidad. Sin embargo, aquellos profesores que están implicados en el programa de inmersión lingüística sí han respondido y sí han solicitado la participación en esta formación. De alguna manera es verdad que uno se queda un poquito desazonado cuando, habiendo puesto encima de la mesa la oportunidad de formarse en un centro extranjero en el idioma inglés para luego poder traer esa experiencia a Cantabria, quizá no ha habido la respuesta que esperábamos. Bueno, vamos a confiar que en el futuro la gente se vaya implicando más, los profesores piensen que realmente es una oportunidad y que nos falte dinero, que esos 150.000 se queden cortos. Don Miguel Ángel, quisiera hacerle una pregunta que tiene un calado, diríamos, nacional, pero también, por supuesto, en lo que concierne a nuestra comunidad, a nuestra región. Es el sentido integral de la educación y la participación de los padres, de los educadores y de la administración, es decir, hacer del sistema educativo algo único y que sea compartido por todos, que evidentemente sea algo transversal, que no esté al albur de las directrices políticas. Yo creo que esto es poner las luces largas del futuro, que lo que nos interesa a todos es una sociedad más sana y mejor educada. Usted ha tenido unos primeros meses, no nos vamos a negar, difíciles, pero a mí me da la sensación que la paciencia y el aspecto didáctico
está reconduciendo la situación y evidentemente implicando a las personas. Aquí no se trata de estar enfrente de nadie, eso nunca da. ¿Cómo ve usted este asunto de la comprensión y diríamos del pacto? ¿Por qué no? Porque todo en la vida es diálogo y es pacto, no se trata de uno de tener la razón y el otro no. Hay una realidad. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a la presentación en España de los resultados de un conocido informe, que es el informe McKinsey, sobre la educación a nivel internacional. En ese informe se decía que España ha conseguido en el ámbito educativo lo que podríamos denominar un notable, o incluso un notable alto, pero que estábamos lejos de llegar a la excelencia, al sobresaliente y no digamos a la matrícula de honor. Y decía el informe McKinsey que la única manera de dar ese último salto de lo que es el notable al sobresaliente requiere dos patas, fundamentalmente dos patas. Una, la preparación, la formación y la motivación del profesorado, por un lado, y en segundo lugar, la implicación de las familias. En ningún caso, la actuación de los políticos, la actuación de la administración educativa va a hacer que el sistema educativo dé un salto de calidad sostenible y sustancial si no cuenta para ello con los profesores y con las familias. Por eso yo entiendo que efectivamente pueda sembrarse un poquito de confusión en la sociedad cuando los políticos parece que trasladamos a la sociedad esta confrontación de que cuando viene un partido cambia lo que ha hecho el anterior partido. Yo tengo que decir que en Cantabria esto no ha sido así. Estamos manteniendo los mismos programas que había antes, estamos incorporando alguno, pero los mismos programas. Antes hablábamos de la inmersión lingüística, que es nuestro, pero los centros bilingües es algo que viene de la anterior administración. Estamos hablando de cuestiones como centros responsables en la salud, que es algo que estamos introduciendo nosotros, pero estamos manteniendo los centros responsables en medio ambiente, que era un programa anterior. Es necesario, sin lugar a dudas, la colaboración de los políticos, la colaboración de los sindicatos, la colaboración de toda la sociedad para hacer que el sistema educativo mejore. Yo tengo que decir que una de mis mayores frustraciones en estos 2 años, y espero que cambie a partir de ahora, es que me he encontrado a unos sindicatos en el ámbito educativo más preocupados por su presencia en las calles, por su confrontación ideológica, que por la colaboración para hacer que el sistema mejore. No hay aportaciones, lo que hay es siempre una búsqueda de la confrontación. Es verdad que en estos últimos 2 años ha habido medidas que hemos tenido que tomar, pero cualquier persona razonable sabe que esas medidas, por ejemplo, que los profesores de secundaria en lugar de dar 18 horas tengan que dar 20, es una medida, es un sacrificio que hemos tenido que adaptar por la situación económica. No estamos pidiendo a los profesores un sacrificio que digan es que esto va a romper la calidad. Sin embargo, la respuesta de los sindicatos ha sido demasiado fuerte, de confrontación, no de colaboración. Perdone que le interrumpa, don Miguel Ángel, pero la sensación que percibo, igual es una sensación muy optimista, es que eso puede cambiar. Quizás su paciencia y también me supongo que muchas horas de mesa de diálogo puede hacerlo, o es, no sé, un deseo más que la realidad. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que sí. Yo tengo la esperanza de que sí. También, entre otras cosas, porque muchas veces esos alarmismos no conducen a nada. Yo recuerdo, me está viniendo a la cabeza que hace un par de meses, cuando explicamos a la comunidad educativa que la sostenibilidad de las aulas de 2 años, y no solo la sostenibilidad de las aulas de 2 años, sino el que las aulas de 2 años pudieran llegar a satisfacer toda la demanda. En estos momentos hay 500 familias en Cantabria que quieren llevar a sus hijos a aulas de 2 años y que no hay para ellas. Hombre, vamos a intentar que las aulas de 2 años lleguen a todos. No se trata de tener, me van a permitir que ponga un ejemplo sencillo, de que 2 familias tengan un Rolls Royce y que el resto de las familias no tengan un utilitario. Se trata de que todos tengamos lo mejor, lo más adecuado para la asistencia de nuestros alumnos y la formación de nuestros alumnos. No podemos dejar a nadie fuera. Bueno, pues cuando estuvimos explicando
a los centros educativos, a los profesores, a los sindicatos, que lo que íbamos a hacer era simplemente aplicar lo que se está teniendo en todo el resto de España, lo que está aprobado por el gobierno de Zapatero, no ni siquiera por nuestro gobierno, y que íbamos a tener una persona dedicada a tiempo completo, un técnico superior a tiempo completo al aula, y que luego habría un maestro responsable. Inmediatamente hubo una confrontación y algunos sindicatos llegaron a reunir a un grupito de directores de centros de educación infantil y primaria, llegaron a plantear: vamos a promover una masiva dimisión, una dimisión en masa de los... Bueno, yo estoy esperando todavía la dimisión de uno de los directores que estaba en ese centro, que era el que dijo que él iba a poner la dimisión encima de la mesa. Es que ni él mismo la ha presentado. Y por supuesto, no, la gente es responsable, la gente quiere mejorar el sistema educativo, y en ese sentido yo creo que los sindicatos también son conscientes de que el alarmismo, el llevar a la confrontación, es algo que se están quedando solos y que se quieren tener detrás. Y yo creo que es bueno que tengan detrás, porque representan a los profesores. Si quieren tener detrás a los profesores, su actitud tiene que ser más de colaboración y menos de confrontación. Bien, hemos llegado a uno de los puntos que en efecto ha sido muy conflictivo, el de las aulas de 2 años. Bueno, yo creo que es bueno abrir un poquito el foco y no ver solamente lo que pasa en Cantabria. Bueno, en España hay muchas comunidades autónomas que no cuentan con este tipo de aulas. Cantabria yo creo que es una de las pocas comunidades que ha hecho el esfuerzo económico y profesional y también de la administración por poner en marcha estas aulas de 2 años. Pero es más, hay países que consiguen excelentes resultados en los informes PISA y en otras evaluaciones que se hacen sobre el sistema educativo, en el cual no hay aulas de 2 años, incluso en el que los niños se incorporan a la escolarización un poquito más tarde que en España. Entonces, ¿hasta qué punto las aulas de 2 años son algo tan importante, tan imprescindible, en el que hay que dedicar tantos recursos? Porque, bueno, un niño de 2 años y medio, un profesor, ¿qué le puede enseñar exactamente? Bien, efectivamente hay países, y estaba pensando cuando hacía referencia que hay países en la Unión Europea que obtienen unos extraordinarios resultados y que sin embargo los niños se incorporan al sistema educativo público obligatorio más tardío que en España, como por ejemplo en Finlandia, pero hay una realidad. Las aulas de 2 años, lo mismo que la educación infantil en 3, 4 y 5, responden a una necesidad de equidad del sistema. Me explico. Es cierto que en España hay muchas familias comprometidas con la educación de sus hijos, pero desgraciadamente todavía hay familias que, si no hay una oferta pública de educación en la etapa infantil, si no hay una oferta asistencial y educativa como son las aulas de 2 años, en donde la educación se les da de forma gratuita, probablemente no destinarían recursos a la formación de sus niños. Yo entiendo que en este contexto, en un contexto de una sociedad en donde tenemos mucho que avanzar en la implicación de las familias en la educación de los niños, es uno de los mayores déficits que tenemos. Antes salía, ¿hay familias implicadas? Claro que sí, pero hay muchas familias que no se implican prácticamente nada en la formación de sus hijos. Esto es algo que tenemos que corregir, es algo que a mí me preocupa personalmente, porque no podemos mejorar el sistema si no se implican las familias, y mientras eso no sea así, la administración educativa en un país como España tiene que dar esa respuesta, que quizá en otros países más avanzados y con las familias más implicadas no se da. No quiere decir que en esos países los niños de 2, 3, 4 años no reciban una formación, una atención asistencial y educativa. La reciben, pero la pagan los padres. Aquí, eso, en estos momentos, nos encontraríamos con que unas familias los pagarían y otras familias dejarían a los niños en casa. Por lo tanto, estamos hablando de algo que afecta a la equidad de nuestro sistema y que en ese contexto pienso
que no solo debemos procurar mantener las aulas de 2 años, sino en la medida de lo posible, como decía antes, y con los recursos disponibles, haciendo que sea sostenible, llegar a ofrecer las aulas de 2 años a todas las familias de Cantabria y llegar a ofrecerlo de forma gratuita. Hay comunidades autónomas que tienen muchas menos aulas que nosotros y que con la situación económica han pasado a cobrar a las familias por ir, como puede ser Asturias, una comunidad en la que gobierna el Partido Socialista. Por lo tanto, yo tengo que decir que el Gobierno de Cantabria está muy orgulloso de la solución que ha dado a las aulas de 2 años en esta situación económica. No solo las mantiene, incrementa su número, y no solo incrementa su número, sino que mantiene el coste gratuito y tiene la voluntad de que llegue a ser gratuito para todas las familias de Cantabria. Tanto Manuel Ángel como yo, familiarmente, esposa, hija, estamos vinculados al mundo de la educación, del docente, ¿no? Lo que le voy a plantear, igual con los problemas que usted tiene encima de la mesa, aunque sé que es una persona que tiene valores, puede parecerle utópico. A mí me preocupa muchísimo, incluso más que la propia educación, la educación en valores. Y ya no me estoy hablando solo de los valores religiosos, por supuesto, sino aquellas personas que noten por esto en la educación cívica el respeto a los mayores, la formación. Es decir, hoy los docentes se dan cuenta que esto está cayendo pues porque en las familias existe una mayor desestructuración que no se puede sustituir desde la escuela, y esto está dando origen a otra serie de problemas que igual nos llevaría muchísimo tiempo, pero para mí que son incluso mayores y más profundos, que afectan más incluso a la sociedad que los niveles de conocimiento. Ya sé que usted dirá, bueno, y de la consejería que puede, pero yo creo que igual ha llegado la hora en España de hablar de este asunto, de la formación en valores como algo muy importante, como pueden ser las matemáticas, la geografía o la literatura, porque la situación en algunos casos de desestructuración familiar está siendo grave y estamos formando generaciones que, bueno, pues ahí estamos viéndolo, ¿no? En el futuro serán los que dirijan el país o los que estén en el país. A mí es un tema que personalmente me preocupa. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ver, yo coincido 100%, no podría coincidir menos con el análisis que acabas de hacer. Lo mismo que tengo que decir que desde el ámbito de la administración educativa nuestra capacidad es importante pero limitada. Sí. Sin embargo, sí hay algo que yo creo que podemos hacer y que quizá indirectamente va a tener un efecto en esto que hablamos, pero indirectamente, pero lo va a tener. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a lo que es la cultura del mérito, del reconocimiento del mérito y del esfuerzo. Hemos llevado en los últimos años a nuestro sistema educativo a una situación en que da prácticamente lo mismo estudiar que no estudiar, comportarse bien que no comportarse bien, tener respeto al profesor que no tenerlo. Una de las cosas que introducimos próximamente en el Parlamento va a ser ya la ley de autoridad del profesorado, que es enviar un mensaje a la sociedad. Al profesor hay que mirarlo como lo que es, una autoridad que lo es porque transmite conocimientos, porque transmite formación, pero también porque transmite valores y es ejemplo de valores. El que el profesor sea reconocido socialmente también llevará a los profesores a tener ellos una actitud de ejemplaridad que en una situación en la que no se valora al profesor, pues el propio profesor se siente como que le quitan la responsabilidad de ser ejemplar. Pero luego el que a los alumnos se les exija que haya esas evaluaciones al finalizar la primaria, al finalizar la secundaria, al finalizar el bachillerato, lo que antes la gente de nuestras generaciones hemos tenido, las reválidas. El nombre de reválida suena a algo que discrimina, que es que o la pasas o no sigues. Ahora no va a ser así, pero lo que sí vas a tener es una evaluación objetiva, externa, de un temario que va a estar definido de antemano, un temario en el que el profesor se tiene que implicar y el alumno se tiene que implicar. Otra de las facetas que yo doy mucha importancia y que me gustaría, antes de que acabe la legislatura, tener alguna actuación, es en la formación musical, en la música. Es decir, el despertar en los niños
una sensibilidad hacia lo que es las artes, es algo que de alguna manera también forma en valores. Yo estoy abierto a cualquier sugerencia que se pueda hacer para cómo podemos ayudar desde la escuela a la sociedad, porque los niños, los jóvenes que tenemos en las calles son el resultado de la familia, del sistema educativo y de la sociedad, de lo que entra por las televisiones, de lo que hay en los videojuegos. No podemos pensar que los responsables son solo los padres. Muchas veces los padres mismos no pueden hacer nada, porque tienen tal flujo de inputs en el joven, en el adolescente, que la familia, aunque quiera transmitir valores, a veces se encuentra sin manos, sin herramientas para hacerlo. Pienso que es muy importante que la educación esté ahí, pero pienso que tenemos que hacerlo de una manera indirecta. La educación en valores tiene que hacerse, ya digo, a través del esfuerzo, a través de la música, a través de reconocer las cosas que se hacen bien. No digo castigar, pero sigo reprender, sigo hacer ver que hay cosas que se hacen mal. En estos momentos los niños se pueden encontrar en una situación en la que nadie les dice lo que está bien y lo que está mal. Vamos a retroceder un poco en la entrevista. Usted ha hablado hace 10 minutos de la formación profesional, del auge que está teniendo la demanda de formación profesional. Hay una fórmula que está aprobada en muchos países, fundamentalmente en Alemania, que es la formación profesional dual, en la cual ese joven que, además de estudiar una profesión, un oficio, empieza a trabajar en una industria en la cual, lógicamente, va acorde con la formación que le está recibiendo. ¿Qué posibilidades hay de desarrollar eso en Cantabria? Bueno, es uno de los proyectos importantes que hemos puesto en marcha con la legislatura. La formación profesional dual es precisamente eso, lo que se acaba de explicar. El alumno pasa 4 horas en el centro educativo y 4 horas en la empresa, con una compensación económica por parte de la empresa, que en estos momentos en Cantabria es el primer año 200 euros, el segundo año 300 euros, el tercer año 400 euros mensualmente. El alumno tiene un tutor en el centro académico y tiene un tutor en la empresa, y estamos teniendo una receptividad por parte de los empresarios, de las industrias, extraordinaria. Lógicamente, nuestro objetivo es que participe el mayor número posible de alumnos. Nos hemos puesto como meta que en el curso 2014-2015 podamos acercarnos a la cifra de 1.500 alumnos. En estos momentos estamos en torno a los 200-250. Hay 50 empresas ya comprometidas y queremos llegar a 150 empresas. Ciertamente tenemos una dificultad. Cantabria es una región industrial, pero no es una región tan industrial como puede ser Alemania o como puede ser País Vasco o otras comunidades, Cataluña. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a qué ámbitos se adapta nuestra formación profesional y buscar en esos ámbitos la mejor formación de nuestros alumnos, incorporando la formación profesional dual. Es un objetivo del presidente del Gobierno, es un objetivo de la Consejería, y yo confío en que esto que hemos puesto en marcha de una manera decidida, prácticamente todas las semanas estamos firmando convenios con empresas. La semana pasada el Consejo de Gobierno ha aprobado la firma del convenio con la COE, para que la COE nos abra puertas en otras nuevas industrias. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos porque la demanda es muy grande. Cantabria, y España con Cantabria, tiene un perfil formativo que no es lógico. Los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos del Diablo, aquel juego que utilizaban las niñas. Pues el Diablo responde muy bien a la formación que hay en España y en Cantabria. Es decir, tenemos muchos jóvenes con poca formación, muchos jóvenes con formación universitaria y muy pocos jóvenes con formación profesional, con formación para la industria, para la empresa. Y la empresa lo demanda. Cuando nos fijamos en países como Alemania, países que tienen muchísima mayor empleabilidad que nosotros, el perfil formativo de sus jóvenes es el inverso al nuestro. Es un perfil
con barriga. La formación profesional, la formación intermedia es en la que más alumnos hay. Bueno, nosotros tendremos que ir evolucionando si queremos que nuestra sociedad no tenga un 50% de jóvenes en paro. La Universidad de Cantabria se quejó en su día de falta de fondos. Eran momentos de ajuste y de dificultad económica que seguro que los televidentes, aunque ha sido hace meses, recuerdan todavía, padecemos huellas de ello, a pesar de que, bueno, pues vemos un horizonte de salida claro. Bien, parece que esto ha sido superado. ¿Cómo está ahora la situación en la Universidad de Cantabria desde el punto de vista de poder abocar esos programas básicos, que igual anteriormente había programas que en la situación actual no son abordables, porque hay que elegir? ¿Cómo está la situación de las relaciones? Bien, la Universidad de Cantabria es una universidad que en el nivel de las universidades españolas está, vamos a decir, en el top 10, o sea, está entre las 10 mejores, tanto en lo que hace referencia a la formación de sus estudiantes, como lo que es muy importante, porque luego termina reflejándose en la formación de los estudiantes en lo que afecta a la investigación. Yo soy catedrático de la universidad, antes de venir al gobierno estaba de vicerrector de Relaciones Internacionales, he trabajado, conozco muchas universidades del mundo entero y puedo decir que Cantabria tiene que estar orgullosa con la universidad que tenemos, con la universidad pública que podemos ofrecer a nuestros jóvenes. Dicho esto, vamos a pasar al tema económico. Ninguno de los grados, ninguno de los programas, ninguno de los másters, es decir, nada que tenga que ver con la formación de los estudiantes se ha visto afectada en estos no 2 últimos años. El recorte presupuestario en la Universidad de Cantabria viene de antes, viene ya del 2010. Con el anterior gobierno ya la Universidad de Cantabria tuvo recortes, ya con el anterior gobierno dinero que tenía que haber venido a la Universidad de Cantabria se quedó por el camino y ahora se lo hemos tenido que dar nosotros, aunque por así decir el mérito se lo puso el anterior gobierno. ¿La realidad cuál es? La realidad es que la Universidad de Cantabria es una de las universidades mejor financiadas de España. Cualquiera que siga la prensa en lo que hace referencia a las universidades españolas sabe que hay muchas universidades. El otro día salía que las universidades catalanas llevaban meses sin recibir la aportación económica por parte de la Generalitat. No estamos hablando de unos ajustes económicos significativos, sino de unos ajustes económicos menores. De todas formas, tengo que decir que uno de los objetivos que tiene el Gobierno de Cantabria es hacer que la Universidad de Cantabria recupere su capacidad inversora, recupere su capacidad de destinar fondos a la investigación y que el profesorado de la universidad pueda irse rejuveneciendo paulatinamente. Por lo tanto, yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener buenas noticias desde el punto de vista presupuestario y ya puedo adelantar que los profesores de la universidad que vieron recortado en los presupuestos de la universidad para el año 2013 los complementos autonómicos, puedo adelantar que ya en las negociaciones con los sindicatos y con el resto, con el Consejo de Gobierno, vamos a poder compensar ese recorte que hubo en los primeros meses del año y que probablemente en estos últimos meses van a recibir el 50% que se les había retenido y que en los próximos 3 años recibirán el 100%, es decir, que no van a tener ningún problema en lo que hace referencia al complemento económico, al complemento autonómico que tenían por dedicarse a la Universidad de Cantabria, lo mismo que los profesores de los institutos reciben un complemento por dedicarse a la enseñanza pública. Bueno, una magnífica noticia que supongo que dejará contentos esta noche a los muchos profesores que se van a ver afectados por esta medida positiva. Así es. O sea, digamos, yo no sé si los sindicatos les han trasladado ya lo avanzadas que están las negociaciones, pero en su momento el acuerdo que estaba encima de la mesa era que aquello que no pudiéramos pagar de los complementos de este año lo pagaríamos en los próximos 3 años, pero como es bien sabido,
el déficit presupuestario que nos ha autorizado el Gobierno de Madrid, el Gobierno de España, que en principio iba a ser del 0,7, ha pasado a ser del 1,13%. Esto da al Gobierno de Cantabria, da a la Consejería también un incremento de disponibilidad económica, y en todas las negociaciones que habíamos mantenido con la Universidad de Cantabria cuando se estudió el ajuste presupuestario, en todas esas negociaciones se puso encima de la mesa que si el Gobierno de Cantabria veía mejorado ese déficit presupuestario, que una de las instituciones que había sufrido el ajuste presupuestario más, que era la Universidad de Cantabria, se vería compensada, y por lo tanto los profesores de la universidad van a poder tener el 100% del complemento autonómico. Bien, en muchos países, tanto europeos como de otros continentes, existe una evaluación permanente por organismos independientes de los gobiernos, de los sindicatos, de las estructuras que influyen en el mundo de la educación, una evaluación para determinar la calidad de los centros educativos, incluso de los profesores, de tal manera que una familia pueda visualizar cuáles son los centros públicos educativos que mejor perfil tienen y, por tanto, donde les gustaría enviar a sus hijos si pudieran. Lo cual también introduce un elemento de competitividad interna que puede ser muy dinamizadora para mejorar la calidad. ¿Hay algún proyecto de hacer evaluaciones en Cantabria de los centros y de los profesores? Vamos a ver, en estos momentos no. La única evaluación que está prevista es la evaluación que va a contemplar la nueva Ley de Educación, la LOMCE, que afecta fundamentalmente a los alumnos. Pero seamos claros, un alumno que obtiene malos resultados puede ser la responsabilidad del alumno. Si todos los alumnos de un centro obtienen malos resultados, ya la responsabilidad no es de los alumnos, la responsabilidad es del centro. Por lo tanto, las evaluaciones de los alumnos indirectamente lo que nos dan es una evaluación de los centros. Por otro lado, una de las actuaciones que yo quiero poner en marcha dentro del Plan Agenda 2018 es en base a lo que son las evaluaciones de diagnóstico. Todos los años en Cantabria y en el resto de España se realizan lo que se denominan las evaluaciones de diagnóstico, que permiten posicionar un centro educativo en el contexto socioeconómico de los alumnos y en el contexto del resto de los centros. Y le pueden decir a un centro determinado: sus alumnos son, por nivel económico, por nivel cultural, por nivel social, equivalentes a los alumnos de este otro centro. Sin embargo, en la evaluación de diagnóstico han sacado mejores o peores resultados de la media de esos alumnos. Si han sacado peores resultados, desde la Consejería les vamos a ofrecer la ayuda de la Consejería para mejorar el centro, para mejorar esos resultados. Va a formar parte de lo que denominamos contratos programas. Usted, centro educativo, se compromete con la Administración educativa a hacer un plan para mejorar la calidad de su centro y nosotros le vamos a ayudar en todo aquello que nos plantee para que esa mejora sea una realidad. Por lo tanto, evaluaciones indirectas y aquellas evaluaciones que son de diagnóstico, siempre con la voluntad del centro para que sea el equipo directivo, con la complicidad de los profesores, los que decidan: nosotros queremos mejorar nuestro centro. Porque sin la complicidad de los profesores ni el compromiso del equipo directivo, por mucho que queramos hacer desde la Administración educativa, el resultado es el fracaso. Don Miguel Ángel, estamos en la Fundación Comillas, en el CIESE, en unas instalaciones, diríamos que inmejorables. ¿Cuál es el futuro de este centro en español? Bueno, yo creo que el futuro de las instituciones pasa siempre por la calidad de las personas que las dirigen. Es muy difícil, por muchos medios económicos, por mucho edificio, por muchas instalaciones, de que disponga la Fundación Comillas, que efectivamente dispone de ellas, si no hay detrás un equipo directivo con ilusión, con proyecto, con ambición,
las cosas no salen. Yo creo que en estos momentos la Fundación Comillas tiene un equipo directivo y tiene un proyecto. Yo, como ingeniero de caminos que soy, a veces lo he explicado diciendo que una cosa es una idea y otra cosa es un proyecto. Todos tenemos la idea de lo que es una casa, todos tenemos la idea de lo que es un puente, pero proyectar una casa para que sea realidad, o proyectar un puente, es decir, hacer los dibujos, el diseño, los cálculos estructurales para que luego se pueda construir, eso no lo puede hacer cualquiera por el simple hecho de tener una idea. Yo creo que en Comillas había muchas ideas y poco proyecto. En estos momentos hay un proyecto y siempre que hay un proyecto se sabe que las cosas no nacen grandes, tienen que nacer pequeñas y crecer consolidando los cimientos. Una vez que esté consolidado el cimiento, las cosas pueden crecer hacia arriba. Nuestra esperanza es que efectivamente Comillas termine siendo un centro del español de prestigio internacional, pero antes hay que poner los cimientos y hay que construir poco a poco. Bueno, además, en este lugar en el que estamos, el denominado Seminario Mayor, un edificio que está catalogado como uno de los mejores y más singulares de la arquitectura de Cantabria, hecho todo por arquitectos catalanes, desde Martorell a Cascante, pasando por Domènech y Montaner. Bueno, ha rehabilitado una de las salas en la que estamos ahora mismo, el ala este del seminario, pero resta otra ala completa por restaurar y sobre todo la iglesia, que en mi opinión es una verdadera joya, una de las pocas iglesias que hay en España con toda la fachada hecha de cerámica o revestida de cerámica y con un interior realmente espectacular. Rehabilitar todo lo que falta va a suponer una inversión muy, muy elevada y eso, más que a la parte educativa, yo creo que compete al área cultural de conservación del patrimonio de su consejería. ¿Qué proyecto hay para poder abordar esa gigantesca inversión y tener terminado la rehabilitación del antiguo seminario? Bueno, la situación económica, vamos a ser claros, no nos permite abordar la rehabilitación del ala oeste del Seminario Mayor. Nuestra responsabilidad en estos momentos para las futuras generaciones es preservarlo, para que en el momento en el que dispongamos, en el momento en el que el Gobierno de Cantabria, con la ayuda de otras instituciones, porque no olvidemos que en el patronato de la Fundación Comillas está presente el Gobierno de España, están presentes otras fundaciones, están presentes empresas, instituciones. Por lo tanto, no es solamente una responsabilidad del Gobierno de Cantabria. Nosotros queremos preservar para que en el momento en el que haya disponibilidad económica abordar la rehabilitación. Y ciertamente, una de las preocupaciones, no ya del consejero en lo que hace referencia al ámbito cultural, sino del propio presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, es la rehabilitación de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas. Es algo que le preocupa seriamente y que está haciendo todas las gestiones oportunas para conseguir los fondos que nos permitan en un futuro, yo no puedo dar fecha, porque en cuestiones económicas más vale ser prudente y cuando tengas el dinero decir que ya lo puedes abordar, pero en un futuro no lejano poder abordar efectivamente la rehabilitación de una de las joyas del modernismo en España y en Cantabria. Bueno, el tiempo realmente se nos está terminando. Nos quedan por abordar no solamente asuntos relativos a la educación, sino muchos relativos a la cultura y al deporte, pero en la fecha que estamos hoy, desde luego, el tema del Racing yo creo que merecería algún comentario por su parte. Es decir, hoy todavía no habrá seguridad, pero mañana se sabrá si el Racing definitivamente juega en segunda división, si juega en segunda B y sobre todo qué va a ser de su futuro. El Gobierno, ¿qué puede hacer o qué tiene que decir sobre el futuro de nuestro representativo? Vamos a ver, el Gobierno, y de manera muy concreta el presidente del Gobierno, ha dado ya un paso significativo que ha consistido en pedir a los actuales administradores, a los actuales gestores del club, que cedan la gestión del club a personas que van a velar por el Racing de una manera más profesional
y quizá con menos intereses. El gobierno puede hacer poco más. El gobierno va a estar detrás de todos aquellos que quieren ver al Racing volver a ser el gran club que debería ser hoy día y que desgraciadamente no es, precisamente en el año del centenario. Hoy nos gustaría que el Racing estuviera en primera división y efectivamente no sabemos si va a estar en segunda o en segunda B. Pero bueno, hay veces que también es importante dar marcha atrás para poder saltar más lejos. Yo confío en que esta situación, que es coyuntural, esta situación de la manera de administrar el Racing, de la manera de gestionar el Racing, nos permita pasar página, una página negra, para dar a luz a un nuevo Racing del que todos los cántabros nos podamos sentir orgullosos. El nombre del Racing y la historia del Racing nadie nos la puede quitar, pero ciertamente en estos momentos la situación societaria del Racing requiere una clarificación para que nuevos inversores, para que nuevos gestores puedan apostar por el Racing y podamos ver al Racing de nuevo siendo el orgullo de los cántabros en el fútbol profesional. Bueno, pues Gervasio, buenas noches, señor consejero. Muchísimas gracias por haber consumido una hora de su tiempo en explicar a los cántabros lo que está haciendo su consejería. Como digo, se nos quedan muchos asuntos por tratar y por abordar, con lo cual, si usted lo tiene a bien, le volveremos a emplazar en este programa de Cantabria desde la Solana para hablar más o para hablar algo de la cultura, que es el segundo capítulo de su consejería, y del deporte, que tan importante es en una región como esta, que ha dado tantos y tan importantes figuras para el deporte. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues muchísimas gracias, buenas noches, y estoy a vuestra disposición.